A ver si... Perdonad por el cambio de ordenador. Esto ha supuesto un pequeño problema estos últimos 3 meses, pero bueno, como veis no hay ningún problema, ¿no? Bueno, efectivamente yo me llamo Jordi Vega, soy traumatólogo del Hospital Asepello Sant Cugat, concretamente trabajo en la unidad de artroscopia y prácticamente el 100% de mi actividad profesional allí es realización de artroscopia, no hago prácticamente nada más. Dentro de toda la artroscopia que realizamos, en mi caso concretamente yo hago artroscopia de todo, cualquier sitio, agujero donde podamos entrar con un tubo, ahí me voy a ir yo, no piensen mal, pero es así. Y efectivamente la artroscopia de rodilla, como bien decía el doctor Buendía, es una artroscopia con gran volumen, porque gran parte de los conflictos en la rodilla son las patologías meniscales y estas pues es raro que nadie de esta sala conozca o haya sufrido el mismo alguna lesión meniscal. Bien, yo además de trabajar en Asepello, pues colaboro desde hace unos 10 años con la Universidad de Barcelona, concretamente con el Laboratorio de Anatomía Artroscópica, junto a este profesor de anatomía que es el doctor Pau Golano y del cual ustedes en esta charla pues van a ver alguna disección suya. Como bien decíamos, la artroscopia de rodilla es la más cuantiosa en volumen y eso es debido pues porque hay gran patología. Uno cuando habla de artroscopia de rodilla pues tiene la tendencia a pensar en esto, en accidentes deportivos, en el fútbol, que aquí es una zona pues que el fútbol pues es prioritario como actividad deportiva, tanto a nivel profesional como recreacional, pero también vemos mucha patología de rodilla asociada a otros deportes, como puede ser el esquí, en el cual pues muchos de esos pacientes que caen y tienen lesiones esquiando hacen lo que se llama la tríada, que ustedes conocerán, que no es más que una lesión del ligamento lateral interno, del menisco interno y del ligamento cruzado anterior. Pero lógicamente, pues también hay accidentes laborales que van a implicar lesión en la rodilla y esto uno tiene que tenerlo presente. No todo el mundo que llega a la mutua se ha lesionado haciendo deporte el fin de semana, sino que le puede pasar trabajando. ¿Y qué es la artroscopia? La artroscopia no es más que una cirugía mínimamente invasiva. Y a diferencia de otras cirugías mínimamente invasivas, como puede ser esta, esto es la cirugía percutánea de pie, que se ha puesto muy de moda en los últimos años, o otras, como es una cifoplastia, en la cual el gesto quirúrgico nosotros lo vamos a ver y lo vamos a controlar radiológicamente. En la artroscopia, en cambio, lo vamos a hacer a través de una óptica, eso lo vamos a trasladar a una torre de artroscopia en la cual va a tener un monitor y ahí vamos a ver lo que estamos realizando. Y eso es interesante porque estamos viendo directamente la anatomía. Vamos a diferenciar lo que está bien de lo que está mal y vamos a actuar sobre eso. Lógicamente nosotros tenemos que acceder a las articulaciones. En concreto la rodilla, pues introducimos suero de irrigación dentro de la rodilla, la distendemos. Eso nos crea un espacio de trabajo y a través de pequeños agujeritos, que son lo que llamamos portales, pues introducimos nuestra óptica, que aquí la ven, y el instrumental de trabajo, con el cual vamos a realizar el gesto quirúrgico que sea necesario. Esto va a implicar que nosotros, los técnicos, tengamos que conocer la anatomía de superficie de las articulaciones. En la rodilla es bastante fácil, porque tenemos todo el aparato extensor con la rótula, el tendón rotuliano, la tuberosidad tibial anterior, en la parte posterior están los cóndilos, pero no solo hay que conocer esa zona. Aquí ven el dibujo que nosotros podemos realizar antes al paciente. Evidentemente no podemos entrar por zonas en las cuales hay hueso, es imposible acceder ahí, aunque uno puede probar, pero no es lo aconsejable. Hay que evitar el tendón rotuliano también, pero también habrá que conocer la anatomía en profundidad. Esta es la inervación superficial de la rodilla, que viene de la zona medial, en concreto del nervio safeno interno, y estas terminaciones sensitivas que van a la región anterior, pues hay que intentar evitarlas cuando uno hace una artroscopia, porque si no, si las lesionamos vamos a crear un dolor neurítico, incluso podemos llegar a crear una zona de anestesia, son terminaciones sensitivas. Las terminaciones motoras son más proximales y es muy raro que las lesionemos, y sobre todo tener en cuenta que por detrás de la rodilla en el hueco popliteo hay estructuras nobles muy importantes y por lo tanto por detrás no vamos a tener que acceder nunca, hay que intentar que evitarlo. ¿Qué podemos hacer artroscópicamente? Pues hoy en día podemos hacer prácticamente de todo. Cualquier patología articular se puede tratar artroscópicamente.
exceptuando pues, o patologías muy severas con grandes compromisos ligamentarios o con grandes cambios degenerativos en los cuales hay que colocar una prótesis, pues evidentemente una prótesis por artroscopia no la podemos hacer. Pero no la podemos hacer ahora. Es posible que de aquí 10-15 años se pueden hacer cirugías protésicas por artroscopia o con mini artrotomías. De hecho, hay algunos estudios que lo están realizando y lo que están haciendo es, en lugar de sustituir toda la rodilla, sustituyen la zona conflictiva únicamente y esa pequeña prótesis la introducen a través de un portal ampliado. Eso es factible y es posible que de aquí a unos años se generalice y esto dejemos de verlo o lo veamos de manera muy ocasional. Como bien decía el doctor Buendía, pues la patología meniscal es la más habitual en la rodilla. Aquí ven la meseta tibial, esto sería menisco interno, cruzado anterior, cruzado posterior y menisco externo. Como ven, los meniscos son diferentes, el interno del externo, y eso es porque las cargas que sufre la meseta tibial interna de la externa va a ser muy diferente. En la interna es más de compresión, mientras que en la externa es más de rozamiento, hay más traslación. Y esto hace que el menisco externo siempre sea más amplio y más grande. Y esto también deben tenerlo en cuenta de cara al pronóstico del paciente. No es lo mismo una lesión del menisco interno que del menisco externo. La resección de ese menisco va a tener consecuencias, sea en el interno o en el externo. En el externo, las fuerzas de cizallamiento hacen que ese cartílago sufra y, por lo tanto, el paciente va a tener un periodo de inadaptación a la meniscectomía mucho más largo que en el menisco interno. Y no solo eso, sino que en el futuro esa rodilla le puede dar más problemas cuando realizamos una meniscectomía externa que interna. Lo más habitual es la lesión del menisco interno, concretamente del asta posterior del menisco interno. Esto lo habrán leído en todas o en la mayoría de los informes de resonancia y la tienen. Esa es una lesión muy frecuente. Está muy relacionado con actividades en las cuales el paciente está muchas horas arrodillado o está de cuclillas o tiene que subir andamiajes, entonces flexiona mucho la rodilla. El compartimento posterior de la rodilla sufre mucho, ese menisco interno va sufriendo y al final un día casi espontáneamente se rompe. Esto lo tratamos, pues ahí lo tenemos que resecar. Esto es una pinza básquet, vamos recortando la zona y al final nos queda pues esto. La zona lesionada se ha ido y dejamos un resto meniscal. Este resto meniscal sigue funcionando, pero en un futuro también se podría llegar a romper. Pero lo que no vamos a hacer es quitarle todo el menisco, el sano y el no sano, solo quitamos la zona lesionada. Sin embargo, como les he dicho, la meniscectomía puede tener unas consecuencias. Fíjense, esto es una meniscectomía lateral al cabo de 2 años. Ahí tenemos el resto meniscal, pero si uno se fija en el platillo tibial, vemos cómo este cartílago ya empieza a tener una granulación, está sufriendo ese cartílago y tan solo han pasado 2 años. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Este es un paciente que hace, en los años 80, se lesionó el menisco externo. Esta es la radiología previa a la cirugía y esto es a los 15 años. Como ven, esto no es gratuito y por lo tanto hay que ser muy conservador a la hora de hacer una resección meniscal, sobre todo el compartimento lateral. Y de ahí también que nos planteemos en algunas ocasiones hacer suturas meniscales cuando sea posible, porque la sutura meniscal va a conservar la biomecánica al máximo y vamos a conservar esa rodilla al máximo. Esto, cuando uno se plantea hacer una sutura meniscal, pues bueno, hay que planteárselo en gente joven. Una persona de 60 años, pues a lo mejor no vale la pena. Entre otras cosas porque la vascularización que tiene ese menisco va a ser más pobre. Pero una persona joven, pues hay que intentar procurar que ese menisco se salve, aunque luego el tiempo de baja sea mayor para recuperarse. Pero vamos a tener una rodilla que en el futuro no nos va a dar problemas. ¿Y por qué podemos realizar una sutura meniscal? Si ustedes se fijan, el menisco tiene una forma triangular, hay una zona más gruesa, que es la que está unida a la cápsula articular, que es por donde entra la vascularización. Esa zona es altamente vascularizada y es la zona que llamamos roja-roja. Y a partir de ahí esa vascularización va a ir decreciendo hasta la zona más adelgazada, que es la zona libre del menisco, en la cual prácticamente no hay vascularización. Nosotros podemos suturar estos meniscos cuando la ruptura afecta a la zona roja-roja, fundamentalmente. Fíjense, esto es una ruptura meniscal. Si uno se fija por debajo, ahí está roto. Pues es una lástima que un paciente joven con esa pequeña ruptura, que le va dando problemas, le resequemos eso.
sabiendo que en 10-15 años es posible que este paciente nos vuelva porque tiene problemas, le duele la rodilla, hace subderrames y entonces no podamos hacer nada. Pues en este caso vamos a hacer una sutura. Hay diferentes miles de sistemas para hacer sutura. Antes los hacíamos con Avocats, ahora hay sistemas que las casas comerciales nos proporcionan para hacer la sutura mucho más rápida y mucho más cómoda, con menos riesgos. Y lesiones como esta. Esto es una ruptura nasa de cubo que ha afectado al menisco interno, pero que ha desinsertado prácticamente el menisco de la cápsula articular. Ahí lo ven. El menisco es lo que queda a la izquierda, es esto de aquí. Ahora vamos a reducir el menisco, lo colocamos en su sitio. Claro, uno se plantea, yo en mi rodilla me gustaría que me lo quitaran esto, si el menisco está bien, o me lo cosen y así tengo rodilla para toda la vida. Pues me lo cosen, ¿no? Técnicamente es un poquito más complejo, pero bueno, uno lo puede realizar. Aquí hemos dado unos cuantos puntos de sutura y ese menisco vuelve a estar anclado. Va a tardar más en recuperar el paciente, pero en el futuro no nos va a dar problemas. Otra de las patologías, el ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado anterior, como ven aquí en esta foto anatómica, se inserta en la parte medial, justo por delante de la espina tibial anterior, y hace un trayecto oblicuo y ascendente hacia el intercóndilo en la zona lateral y posterior. El cruzado anterior tiene una característica y es que gran parte de su vascularización va a entrar por la espina, por la zona de la espina, es decir, por la zona tibial, y va a ir repartiéndose hacia proximal. Y esto hace que la zona proximal, esta inserción a nivel de la zona condilia, sea una zona algo más pobre de vascularización. Y no solo más pobre, sino algo más frágil, incluso desde el punto de vista biomecánico. Y de ahí, pues cuando nosotros tengamos una lesión del ligamento cruzado, la inmensa mayoría van a afectar al aporte proximal, es decir, a la inserción femoral. Esto es un cruzado normal. Aquí lo ven, esto es la zona proximal, cómo está insertada en el intercóndilo. Un trayecto descendente, esto es la zona interna, esto es ligamento cruzado posterior que está ahí escondido en un paquete adiposo, vemos que tiene una cierta tensión, estamos trabajando con la rodilla 90, esto sería el cuerno anterior del menisco externo. Y bueno, como ven, los ligamentos cruzados están sinovializados, aquí ya ven cierta vascularización, pero si se fijan, esta vascularización, pues bueno, a medida que uno va subiendo parece que se va perdiendo. En cualquier caso, cuando se rompe, la mayoría se rompe a nivel proximal. Aquí ven, esto es una ruptura, eso es el mamelón que deja la ruptura, se repliega hacia la tibia. Y en este caso, pues parece que haya una cierta inserción femoral. Esto, el radiólogo, el doctor Pinto, nos diría que es una ruptura parcial. ¿Cuándo tenemos que operar una ruptura parcial? Siempre. Porque lo que nosotros valoramos no es el tipo de ruptura, ni cómo se rompe, ni por qué está roto. No. Lo que valoramos es si la rodilla es estable o no es estable. Si la rodilla, el paciente te dice que le falla y que no puede caminar porque se le va la rodilla, hay que operarlo, sea una ruptura parcial o no. Esto es lo ideal, que sería una ruptura completa y vemos el intercóndilo vacío. ¿Ven? Ahí debería estar ahí la inserción y no está, solo vemos el cruzado posterior. Cuando hacemos una reparación del cruzado anterior, lo que hacemos son plastias. Si reinsertamos ese cruzado en su zona de inserción femoral, no va a fracasar porque no llega a vascularización apenas, con lo cual hay que hacerle una plastia. Hay diferentes tipos de plastia, estas son las más estandarizadas, lo que se llama el HTH, que es hueso, tendón, hueso, que no es más que coger el tercio central del aparato extensor, cogiendo un taco de rótula, un trozo de tendón rotuliano y un taco de tuberosidad tibial anterior. Y isquiotibiales, concretamente de los 3 que hay, cogemos 2, el recto interno y el semitendinoso, y bueno, los podemos tratar de esta manera. Son tendones muy largos, aproximadamente por encima de los 25 centímetros de longitud, y que conjuntamente pues hacen un grosor importante, de hacer una media de unos 8 milímetros de diámetro, y eso nos permite suplir perfectamente el ligamento cruzado anterior. No son ligamentos, son tendones. Pero estos tendones con el tiempo van a ir adaptándose, se van a sinovializar y van a crear una estructura que no va a ser ligamentaria, pero sí que la va a suplir desde el punto de vista mecánico. Pero va a tardar un tiempo, no vamos a colocar la plastia y a los 15 días ya está sinovializado, ya está integrado, ¿no? Va a tardar mes y medio, 2 meses, lo habitual es que sea alrededor de los 3 meses, y esos 3 meses es fundamental que este paciente, mientras haga rehabilitación, no haga actividades de mucha sobrecarga de la rodilla. Por lo tanto, nosotros escogemos fundamentalmente isquiotibiales porque tienen una morbilidad
de la zona dadora mucho más baja que no el HTH, y como ven, pues nos queda una aplastia que si uno no sabe nada, diría que esto es el ligamento cruzado anterior normal. Vemos que tiene cierta tensión, e incluso cuando nosotros movemos la rodilla, pues bueno, no nos crea ningún problema. Podemos comprobar externamente la estabilidad que nos da esa aplastia en el posquirúrgico inmediato, mientras estamos en quirófano. Vemos que la podemos extender, que podemos hacer flexión, que no crea ningún conflicto, que es estable en todos los aspectos de la aplastia, y por lo tanto es una rodilla que, si todo va bien, va a funcionar perfectamente. No va a dar ninguna secuela. Va a poder hacer vida absolutamente normal. Laboral, no laboral, lo que quiera. Y como les he dicho, la inserción tibial también se puede lesionar, pero habitualmente es una inserción que es mucho más fuerte, y cuando se lesiona la inserción tibial lo hace arrancando una pastilla ósea, lo que llamamos fracturas de las espinas tibiales, que no son exactamente de la espina tibial, sino que es la espina y un poco más. Estas inserciones tibiales, estas espinas tibiales, cuando se arrancan en adolescentes o en niños, lo hacen con pastillas muy grandes, pero en cambio en adultos hacen pequeños arrancamientos y hacen pastillas muy pequeñas. Aquí lo ven. Esto es el ligamento cruzado anterior y ven, es una pastilla muy pequeña. Esto es imposible de hacer una ostosíntesis, de poner un tornillo ahí, porque el propio tornillo va a desintegrar ese fragmento. Y por lo tanto, en estos casos, lo que solemos hacer es hacer anclajes con suturas, con unos hilos especiales que son muy, muy rígidos, y esto lo que permite es volver a darle tensión a ese ligamento y que eso, pues, como si fuera una fractura, consolide hueso con hueso. Aquí vemos la estabilidad que nos queda y vemos como cuando movemos la rodilla ahí no se mueve nada. Es decir, eso ha quedado súper estable, y por lo tanto este paciente va a poder hacer la rehabilitación de inmediato. Y estas fracturas no son las únicas que podemos tratar artroscópicamente. Las fracturas de meseta tibial es otro de los grandes campos del artroscopista de rodilla. También tenemos mucho volumen de fracturas de meseta tibial. Estos hundimientos laterales son muy frecuentes por gestos en valgo de la rodilla durante el accidente. Entonces lo que pasa es que el cóndilo lateral va a hundir ese compartimento lateral. Aquí vemos un caso. Además, la artroscopia nos permite revisar el resto de la rodilla. A lo mejor hay una lesión meniscal coadyuvante a la lesión ósea o una lesión del cruzado. Todo eso lo vamos a poder tratar toda la vez. No hará falta pasar por 2 o 3 cirugías. Ahí vemos el escalón que hay, cómo lo podemos manipular nosotros a través de una pequeña ventana que hacemos en la tibia. Vamos subiendo esos fragmentos. Lógicamente, en el hueco que nos queda de hueso por debajo lo vamos a rellenar también con hueso. Esto es el aspecto que queda ya una vez hecha la osteosíntesis. Ponemos la tornillería que nos haga falta, a veces solo con tornillos es suficiente. En otras ocasiones hay que poner placas para soportar mejor las cargas. Esto es muy poco agresivo. Aquí no hacemos artrotomías, no abrimos, con lo cual el índice de fibrosis, complicaciones posoperatorias es mucho más bajo. Los pacientes tienen un posoperatorio con un gran confort, pueden empezar la rehabilitación antes. Y luego uno de los grandes problemas que tenemos los que hacemos artroscopia rodilla, ya no solo porque nos vienen directamente con este problema, sino porque nosotros lo creamos como consecuencia del tratamiento, son los dolores femoropatelares. Esos dolores anteriores de rodilla que el paciente muchas veces sufre en el proceso de rehabilitación por rehabilitaciones a veces no del todo correctas por parte del paciente, no por parte del técnico, pues va a crear un dolor femoropatelar. Tengan en cuenta que muchos de estos dolores femoropatelares ya los podemos prever en pacientes que tienen anomalías rotacionales de las piernas, como esta chica, que es mi novia concretamente. Afortunadamente no opera todavía. Pero tienen problemas de cinemática rotuliana. Esto va a crear lesiones condrales que ya las tiene el paciente previamente, pero que con el proceso de rehabilitación o tras el traumatismo se pueden desequilibrar y empezar a dar problemas. Nosotros esto también podríamos llegar a tratarlo. Estas lesiones condrales como esta, pues le podemos hacer un shaving, que se llama, que es afeitar la lesión condral para que no hayan incongruencias. En casos de desalineaciones importantes, pues podríamos llegar a hacer lo que se llama una sección del alerón. Bueno, aquí se veía la sección del alerón. Y en casos extremos, que no hay desalineaciones y no sabemos qué hacer, podemos hacer lo que se llama una denervación rotuliana artroscópica. Es una técnica que describimos en el año 2006 y que publicamos en el Journal of Arthroscopy, que es la revista
de artroscopia más importante del mundo, que es simplemente quitarle sensibilidad a ese aparato extensor, a esa zona anterior de la rodilla, y lo que hacemos es hacemos un efecto analgésico. Si quitamos el dolor, pues esa rodilla, aunque tenga ciertos problemas, pues va a funcionar igualmente. Y finalmente, ¿cuál es el mensaje que quiero que se lleven a casa? Hay muchas cosas de artroscopia, pero como ven es una técnica que es muy poco agresiva, con una baja morbilidad y que, como les he dicho, va a permitir una rehabilitación precoz y confortable para el paciente, que además pues, la artroscopia permite hacer un diagnóstico de la patología de la rodilla, en el cual además vamos a poder tratar pues, la patología que haya, y como les he dicho, podemos tratar la inmensa mayoría de las patologías articulares de la rodilla, pero recuerden que es tan importante o más un buen diagnóstico, un buen seguimiento del paciente, una buena rehabilitación, que no la técnica que hagamos nosotros. Nosotros lo podemos hacer de puta madre, pero si el seguimiento es malo, la rehabilitación es mala, el paciente va a ir mal, porque estamos tratando patología funcional, no es de vida y muerte, es funcional, y el funcionamiento va a depender no solo del paciente, de que quiera recuperarse, de que quiera rehabilitar bien, sino de que el agente que hay alrededor lo tolere, lo apoye, lo anime y esté con él. Y esto es todo. Gracias.